canal del Evangelio. Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿qué es no estar bajo la ley sino bajo la gracia? Con ustedes Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Otro domingo más aquí en el canal del Evangelio para compartir la palabra. Sí, la palabra del Señor. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente en este programa. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Qué bueno que... ¿Y tú? Yo estoy bien, gracias al Señor, todos los domingos. Yo te veo todos los días, así que sé que estás bien. Sí, pero yo me pongo contento los días del programa del Evangelio. Oh, sí. Entonces hoy día, como anunciaba bien Juan Silva, nuestra voz en off, tenemos un interesante tema. ¿Qué significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Tema sumamente importante. Oh, excelente. Un tema que te va a revolver ahí. ¿Cierto? Pero tenemos un segmento nuevo. Oh, sí, el de las noticias. Un breve noticia con... Juan Silva. No le cambie nada, vean este segmento nuevo, es muy interesante. Ya volvemos. Ya volvemos. Interesante segmento, gracias Juan Silva. John Silva, gracias sí, por Johnny. esas noticias. Sí, qué interesante, muy interesante las noticias de este segmento nuevo. Pero vamos al tema del día de hoy. Vamos. Interesante, let's go. ¿Qué significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? La gracia. Hay una misconception about that. Claro, es malentendido sobre esto. Lee Romanos 6:14, por favor. Claro que sí. Voy a buscar mi pluma. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de entrar al tema de hoy, ¿qué tal si vemos este video, un audio video, con nuestro hermano Juan Pablo Martínez Menchaca? Mira, Juan Pablo Martínez Menchaca, nuestro hermano, tiene un máster en teología, tiene una licenciatura y posgrado en Derecho, especialista en derechos humanos, autor de varios libros y además amigo del canal del Evangelio. Amén. Qué honor más grande, ¿verdad? Qué honor. Nosotros queremos recomendar al hermano, tiene un ministerio muy lindo. Se llama Romanos 1:16, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Pero no sigamos hablando. Okay. Vamos a escuchar la opinión del hermano referente a por qué significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya volvemos. Muchas gracias por esta amable invitación al extraordinario programa desde Chile para todo el mundo, el canal del Evangelio donde aprendes y compartes con nuestros queridos y amados hermanos Hilda y Andrés Neira, quienes, por cierto, son patrocinadores de nuestro programa Romanos 1:16, así que les envío un fraternal saludo y es un honor para mí poder participar en esta transmisión. Ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa esto? Miren, en su excelente análisis teológico de Romanos, Douglas Moo anota que ya no estar bajo la ley significa que los cristianos no estamos ya bajo la influencia de la antigua era de la salvación, sobre la que la Torá tenía influencia. Estar bajo la gracia, dice Moo, significa vivir en la nueva era en la que Cristo reina supremamente. ¿Qué es la Torá? El significado primario es instrucción o enseñanza, pero en el contexto de Romanos se trata de la ley de Dios dada a Israel a través de Moisés. El término, dice The Oxford Bible Companion of the Bible, para el tiempo de Esdras y Nehemías apuntaba al Pentateuco, pero para la época rabínica incluía además la revelación entera. Cuando Pablo dice entonces que ya no estamos bajo la ley, no trata de derribar la autoridad de la ley moral de Dios. Esta ley, dice Romanos 7, versículo 12, es buena, santa y justa. Lo que ocurre es que dicha ley exige obediencia perfecta y su desobediencia implica maldición. Vean ustedes en sus Biblias, estimados amigos, lo que dice Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Entonces, no se puede cumplir como se debe ni la ley ceremonial ni el decálogo. Cristo es el que por su gracia nos permite recibir por imputación su justicia, siendo justificados por la fe. Vean ustedes Romanos 3 versículos 21 al 31. Gálatas 3 versículo 24 dice que el propósito de la ley fue llevarnos a Cristo. ¿Cómo es que logra la ley este cometido? Pues al mostrarnos nuestro pecado, las múltiples transgresiones a su dictado. Romanos 7 versículos 7 al 25 expone la tensión espiritual que provoca en el hombre el darse cuenta de las violaciones legales en las que incurre constantemente delante de Dios y la pena de muerte bajo la que camina sin Cristo. Vean ustedes Romanos 6 versículo 23. En esta crisis, el ser humano es llevado a confiar en el Señor Jesús y en su obra perfecta para ser librado así de la maldición de la ley. Así que, una vez justificados por medio de la fe, somos capacitados para vivir vidas para Dios. Por otro lado, no estar bajo la ley no quiere decir que ya no respondemos de ninguna manera a la divina regulación. Significa que el estricto cumplimiento de esa divina regulación ya no es condición para ser aceptados por Dios. Estando libres de la maldición de la ley, podemos cumplir los requisitos justos de la ley. Dicho sea de paso, el decálogo es de observancia moral para la iglesia. Romanos 8 versículos 3 y 4 indican que Dios condenó el pecado en la crucifixión de Jesús para que la justicia de la ley, escuchen, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Judíos y gentiles por igual, dentro de la iglesia, tenemos la misma posición delante de Dios en Cristo a través de la fe. Fíjense que 1 de Pedro 2 versículo 9 dice que ahora nosotros los cristianos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar el Evangelio. Como pueblo exclusivo de Dios, Israel perdió ese privilegio de manera temporal, hasta que llegue, dice la Escritura, en Romanos 11, versículo 25, la plenitud de los gentiles, y entonces Israel venga al conocimiento de la verdad por medio de la fe en Cristo, al igual que nosotros, y así será plenamente restaurado, dice Romanos 11, versículo 12. Solo hay un camino de salvación, que es la fe en todas las dispensaciones. Finalmente, Jeremías 31, versículo 33, habla de que Dios escribirá la ley en el corazón de su pueblo. Este nuevo pacto comenzó con Cristo, vean ustedes Lucas 22, versículo 20, y va a culminar con la aceptación de Israel hacia su Mesías durante el reino milenial. El texto dice que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel y con la casa de Judá. La iglesia, amigos, no es ni Israel ni Judá. Es a través de Cristo, sin embargo, que los gentiles tenemos acceso hoy a esta nueva dispensación redentora del Señor. En la iglesia, ahora mismo ya hay un remanente de israelitas escogido por gracia. Romanos 11, versículo 5 explica el cómo, a pesar de que la nación rechazó a su Mesías, hubo miles de judíos que sí creyeron en él y que en la era eclesiástica están ya bajo esas bendiciones espirituales del nuevo pacto junto con los gentiles, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Finalmente, la culminación de las bendiciones materiales y completas del nuevo pacto aguardan entonces su cumplimiento futuro. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Muchas gracias a el canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, a nuestros queridos hermanos Neira, por esta amable invitación. El Señor los guarde y los bendiga. Qué interesante que nos ha compartido el hermano, ¿cierto? Uy, eso es un conocimiento Excelente. muy bueno. Yo me devoro, siempre está poniendo, como yo sigo el canal, además somos patrocinadores de lo que él tiene, del Ministerio Romano 1:16, entonces siempre me llegan las notificaciones.
Estoy siguiendo un muy interesante tema que él trae. Y aprendiendo mucho. Mucho, mucho. Y además, tú sabes que podemos ayudar al hermano, al ministerio. Así es. Romanos 1:16, hay un sistema de ser patrocinadores. Tú sabes que solamente con Con un $1 al mes, tú puedes empezar hasta con $1 al mes. Y si tú estás buscando y dices, bueno, a mí me gusta la sana doctrina, tengo ganas de apoyar un ministerio de sana doctrina, aquí ponemos la información del hermano para que se puedan contactar con su ministerio. Así es. Y esto es internacional porque PayPal está en todo el mundo, así que Exacto. ustedes pueden apoyar con $1, pero hace la diferencia, ¿ok? Exactamente. Vamos al tema entonces. All right. ¿Qué significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Quizás sería bueno que volviera a leer Romanos Ya, ok. 6:14, por favor. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ¿qué significa no estar bajo la ley? ¿Qué es lo que es la ley o qué es lo que era la ley? Entonces, si quisiéramos categorizar a la ley, podríamos decir que la ley estaba constituida por la ley moral, luego la ley ceremonial y la ley cívica, ¿ok? Esos son los tres conceptos de la ley. Ahora, una cosa muy interesante es que estas cosas, todo lo que está incluido aquí, que eran 613 mandamientos, Exactamente. conformaban el convenio o el pacto que Dios tenía con Israel. Entonces, dentro de ese pacto o convenio con Israel, estas 613 ordenanzas estaban divididas en lo que era la ley moral, ¿verdad?, ceremonial y la ley cívica. Ahora, una cosa bien interesante, la ley cívica realmente era para castigar cuando tú quebrantabas, por ejemplo, la ley moral. Robabas, pues había un castigo. Exacto. Por dar un ejemplo, ¿cierto? Deberíamos montarnos en el tiempo y preguntarnos, ¿qué pensaba un judío cuando le hablaban de la ley? O sea, un judío pensaba en la ley, pensaba, por ejemplo, en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Exacto. Pensaba en los 10 mandamientos. Pensaba en los 613 mandamientos. Y de alguna manera generalizada pensaba en una manera global, en el Tanaj o el Antiguo Pacto. Bueno, también lo relacionaba con la ley, ¿ok? Entonces tú leíste al comienzo, Romanos 6:14, el pecado ya no se enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué habrá querido decir el apóstol Pablo cuando dijo no estamos bajo la ley? ¿Habrá querido decir que no estamos bajo la ley moral? ¿Habrá querido decir que no estamos bajo la ley ceremonial? ¿Habrá querido decir que ya no estamos bajo la ley cívica? ¿O habrá querido decir que ya no estamos bajo ninguna ley? Si somos sinceros, yo creo que una gran mayoría, no diría la gran mayoría, pero muchos hermanos en la fe, piensan que nosotros estamos bajo ninguna ley. O sea, que no hay ninguna ley para nuestras vidas. Esa es la confusión que hay y creo que hay que aclararla. Entonces, realidad importante es saber, primero, que estamos bajo un nuevo pacto. Correcto. O sea, el nuevo pacto no es continuación del antiguo, es nuevo y es mejor, ¿ok? Entonces, el apóstol Pablo hace una analogía del matrimonio en Romanos capítulo 7, verso del 1 al 4, y me gustaría que por favor lo pudiera leer. Okay. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que lleves fruto para Dios. Interesante porque esto es una analogía y empieza, hablo como con los que conocen la ley. En la carta a los romanos, en Roma, se dice que habían uno de los grupos más grandes de judíos. Y también está una carta compuesta por judíos y por gentiles. Entonces, quizás a lo mejor podríamos decir que se está dirigiendo a este grupo, ¿verdad?, de hermanos que están en Roma y que conocen la ley. Entonces le da una analogía del matrimonio, que la mujer está sujeta al marido, entre tanto que el marido vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido, ¿cierto? Y si se casa con otra persona, pues no es llamada adúltera. Y ahí viene la explicación en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Así que en Cristo Jesús, ¿ok?, la muerte de Cristo nos libró de la ley. Podemos casarnos libremente con Cristo. Hay un nuevo pacto. En Cristo se han cumplido todas las demandas de la ley. Así es. Debemos entenderlo. Había una demanda, la ley demandaba algo. Right. Y en Cristo, nuestro sustituto, ¿cierto?, se han cumplido todas las demandas de la ley. Entonces eso es algo bien importante. Si no somos capaces
de entender que estamos bajo un nuevo pacto, nos vamos a extraviar. ¿Ok? Manténgalo en mente que estamos bajo un nuevo pacto. Lo segundo es que la ley, mira qué interesante, ha sido un ayo o un tutor para llevarnos a Cristo. Lee por favor Gálatas 3:24. Mientras tú lo buscas, quiero darle la bienvenida a los hermanos que se están conectando. Estamos tratando hoy día qué significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Y después puedes ver todo el video si te has perdido la primera parte, más que nada para que no nos saquen fuera de contexto. Entonces, correcto. Gálatas 3:24. Acuérdense que si les gusta, denle un like y compartan en sus muros y con sus amigos. Ay, muy bien, muchas gracias. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok, ayo simplemente un tutor, un maestro. Entonces la pregunta es, fíjate lo que dice, ha sido, no dice fue, sino ha sido. Ha sido. ¿Cuál es la diferencia entre fue y ha sido? La ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo porque identifica el pecado. El pecado. Correcto. Entonces, nos lleva a Cristo. Sí, porque, por ejemplo, estos son Gálatas. Son gentiles. Entonces, ellos no estaban bajo la ley ni vivieron en el convenio con Israel. No eran parte del pueblo de Israel, los Gálatas. Entonces, la ley no puede haber sido que ellos estaban bajo la ley mientras llegaba a Cristo porque ellos nunca estuvieron bajo la ley. Correcto. Entonces, ese ha sido quiere decir que fue la forma como ellos encontraron a Cristo cuando la ley les señaló su pecado y la necesidad de un Salvador. Correcto. ¿Cierto? Lee, por favor, mira, ahí mismo, después de eso tenemos otro texto importante. Primera de Timoteo, capítulo 1, abajo, verso del 9 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Nota aquí que dice que la ley es buena. No dice la ley era buena. Correcto. Sino la ley es buena. Es buena. Si se usa, si uno, dice el apóstol Pablo, la usa legítimamente, entonces uno se debe hacer preguntas. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Bueno, señalar el pecado. Correcto. ¿Cierto? Como dice el apóstol Pablo, mira, la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor, para el pecador, para el desobediente, para el impío, irreverente, profano, parricida, matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestradores, mentirosos. Mira, los pone una gran categoría, ¿verdad?, de diferentes pecados. Entonces, la ley es buena porque te señala. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo decía en Gálatas que ha sido nuestro tutor? ¿Cierto? Nuestro ayo, nuestro tutor, nos lleva a Cristo porque cuando la ley nos confronta al pecador, no al justo, al pecador, ¿qué es lo que hace? Le muestra la necesidad de un Salvador. Tienes necesidad de un Salvador. Eres mentiroso, o eres fornicario, o eres codicioso. O sea, por alguna parte nos señala, ¿verdad? Entonces tiene un uso legítimo, pero también hay un uso ilegítimo. Si el uso legítimo de la ley es señalar el pecado, el uso ilegítimo es justificar. Claro. La ley nunca fue dada para justificar al hombre. Ni en el viejo ni en el nuevo. No, nunca, jamás, jamás. Entonces eso es muy importante. Mira, en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, las obras de la ley no justifican. No. Pero la ley, el conocimiento de la ley, porque por medio de la ley de ella conocemos que somos pecadores. Somos pecadores, ¿cierto? Ahora, cuando estamos en Cristo ya no se nos señala como pecadores, porque estamos justificados. Aquí lo dice. Correcto. No somos justificados por la obra de la ley, pero somos justificados por la fe en Cristo. Exacto. Entonces ya no me señala la ley no como es para corto, justificarse, para salvación. Porque en Cristo, estamos en Cristo, hemos sido justificados y estamos en Cristo. Correcto. Eso es muy importante. Entonces, fuera de Cristo, ¿qué es lo que hay? Ley. Una ley que señala y que apunta, que te dice que eres un pecador. Entonces, yo pensaba hoy día, porque de pronto ese sugar-coated gospel, sí, ¿cierto? O greasy grace. Claro, el evangelio ese grasiento que se predica hoy día a veces, ese evangelio sabor a chocolate, donde no, Dios no está enojado contigo. Que todo es bueno, o sea, Dios precioso, no, fuera de que, mira, Dios está feliz contigo en Cristo. Fuera de Cristo hay una ley que te condena.
Pero ninguna condenación hay para los que están en, En Cristo. Cristo. Qué diferente, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. cuando uno entiende que la ley ha sido, no fue, entonces uno entiende que la ley es buena. Dicho en otras palabras, la ley es una bendición, Exactamente. ¿cierto? Cuando tiene un uso legítimo, porque el quebrantamiento de ella es maldición. Sin embargo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero estamos en Cristo. Por eso que no puede haber maldición para nosotros por causa de la persona de Cristo. Pero, como que salta una pregunta a la mente, pero esto no es una contradicción. ¿Cómo la ley va a ser una bendición si no estamos bajo la ley? Claro. ¿Cierto? Entonces, vamos nuevamente a entender algunas cosas. ¿Cómo yo puedo saber qué cosas del antiguo pacto están todavía vigentes en el nuevo o han sido insertados en este nuevo pacto? Porque se repiten. No matar, se repite. No No robar. mentir, no robar, no codiciar, se repiten. Entonces, vemos que la ley moral, ¿te acuerdas que en un comienzo dijimos la ley la podemos dividir en 3 categorías: ley moral, ley ceremonial y ley cívica? La ley cívica castigaba la infracción a la ley moral, ¿cierto? Entonces, la ley moral la vemos que es el carácter de Dios, Ya. y esa ley moral, Transciende los pactos. claro, trasciende los pactos, ha sido insertado. Nosotros lo podemos ver todo eso en el nuevo pacto. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3. No lo puse en las notas, pero es uno de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo dice: honra padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Nota que Pablo se lo escribe a los efesios. Alguien podrá decir, es que no, es que el apóstol Pablo estaba en esa revelación progresiva donde todavía no entendía toda la revelación del nuevo pacto, pero esta carta de los efesios es una de las 4 epístolas carcelarias. Esto es Hechos 28. Al poco tiempo después, Pablo sale, vuelve a la prisión, escribe 2 Timoteo y lo martirizan. O sea, está ya al final de su carrera. Entonces, Pablo tenía clara la película, tenía clara revelación, Exacto. y aún así dice, mira, fíjate cómo me introduce, ¿cierto? Exacto. Un mandamiento del decálogo. Nuevamente Honra transciende. trasciende. Sí, porque lo que pasa es que la ley moral es el carácter de Dios. Vamos a dar otro ejemplo. Levítico 18. En Levítico 18 hay un montón de instrucciones sobre lo que Dios considera correcto en la sexualidad. Y hay cosas que Dios considera que son abominación ante sus ojos. El mismo principio lo encontramos en Romanos capítulo 1. O sea, el carácter de Dios trasciende los pactos. Está insertado en el nuevo pacto. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas, Claro, no o haces sea, tú daño. no haces esa cosa. ¿Qué dice el verso 11? El verso 10, digo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí el apóstol Pablo está citando los 10 mandamientos. Claro, nota un detalle. Alguien dirá, sí, pero el cumplimiento de la ley es el amor. Es cierto. Claro, pero esa ley fue guardada ahora en nuestro corazón. Es que esa es la gran diferencia. Nosotros no guardamos la ley moral de Dios, o no guardamos los 10 mandamientos. Ellos fueron guardados en nuestro corazón cuando Dios lo escribió en nuestro corazón al nuevo nacimiento. Así es. Así que tú no guardas, yo no guardo. Sus mandamientos han sido... Y menos para justificarme, para salvación. Obviamente que no, ya no es un impedimento para tener una relación con Dios. Pero, sin embargo, fíjate la palabra, el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, nosotros no guardamos la ley, nosotros la cumplimos cuando caminamos en amor. Entonces, espera un momento. Entonces, aquellos que piensan que estamos desligados de los principios morales del antiguo pacto están equivocados. No estamos desligados de los 10 mandamientos, a excepción del 4º mandamiento del día de reposo. Exacto. ¿Por qué razón? Porque en un principio hablamos de que estaba la ley moral, ley ceremonial y ley cívica. Dentro de la ley ceremonial habían días de fiesta y también habían días especiales sagrados. Dentro de esos días sagrados se encuentra el día de reposo. Entonces, dentro de los 10 mandamientos, el 4º mandamiento corresponde a la ley ceremonial y por eso ha quedado sin efecto. Tuvimos un programa la semana pasada donde hablamos sobre el día de reposo, no vamos a entrar mucho en eso, pero es interesante ver cómo este día sábado es explicado, este día de reposo, digámoslo así. Es explicado porque pertenece a una ley ceremonial a la cual nosotros no estamos. Ya no estamos. No estamos. Quiero por favor que leas Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Notamos entonces que
Todas esas cosas son de la ley ceremonial, las Correcto. dietas, ¿cierto? Eso pertenece a la ley. No, ceremonial. nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie lo juzgue. Exacto. Él le tiene bien claro, o sea, en la mente del apóstol Pablo jamás él estaba pensando que nosotros debíamos guardar la ley ceremonial ni menos la cívica, aunque él tenía claro de que había una ley moral que se mantenía del antiguo pacto y que cruzaba ahora, y que nosotros, a pesar de que no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y este Colosenses capítulo 2, verso 16, nadie os juzgue cuánto bebida, comida, día de reposo. Pablo lo explica después ahí en Romanos 14, donde dice que reciban al débil en la fe, ¿cierto? No para contender sobre opiniones. Y ahí empieza a decir, bueno, hay quienes comen de todo, hay quienes no comen de todo, hay quienes tienen un día especial sagrado, otros tienen otro día, hay quienes celebran en un día de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Claro, y Dios acepta eso porque le dan gracias a Dios. Porque todo es para Dios y somos hermanos. Entonces, es un asunto de entender que nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo la ley y no se nos puede imponer un mandamiento que es parte de la ley ceremonial. Correcto. ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros estamos sin ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, Sí. que es la ley del amor. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Mira cómo dice Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, pregunta, ¿qué era imposible para la ley? Justificarnos, ¿cierto? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne. ¿Para qué razón? Mira, Cristo fue nuestro sustituto. Exacto. Para que la justicia de la ley, las demandas, se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí es muy interesante ese Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, porque te dice, era imposible para la ley, Dios cómo lo solucionó, enviando a su Hijo. Amén. Y ahora en nosotros se ha cumplido la demanda de la ley, por causa de Cristo. Increíble. Entonces no estamos sin ley. Qué rico está entender eso, ¿verdad? Qué bendición más grande, Amén, ¿verdad? Porque ahora sí que le tomas un peso, un valor a lo que hizo Cristo en la cruz por muy nosotros. lindo, muy bello. Entonces es muy importante entender esto porque R.C. Sproul decía que había un antinomianismo. ¿Qué quiere decir eso? Nomo, de ley, griego, nomo es ley. Que hay una tendencia a pensar de que porque estamos en Cristo no hay ninguna ley para nosotros. Y estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir que cada vez que caminamos en amor, ya no es un guardar el no robar, sino que está en nuestra vida porque fue escrito. No robamos, no matamos, no mentimos, no codiciamos. ¿Te das cuenta que no estamos desvinculados de la ley moral? Entonces es interesante poder comprenderlo así porque así honramos la palabra del Señor. O sea, podemos entender los pactos, podemos entender que Israel es una cosa, podemos entender que la iglesia es otra cosa, podemos ver que hay un común denominador en el nuevo pacto, ¿cierto? Trasciende la ley moral de Dios, que no estamos sin ley, que la justicia de la ley se cumplió en nosotros por causa de Cristo. Entonces eso nos lleva a saber que hay mandamientos. Incluso el apóstol Pablo decía, mira, en Romanos 13, decía dice Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley en el amor. Y qué lindo que podamos cumplir la ley de Cristo, porque de eso se trata el nuevo nacimiento, que Él puso su ley en nuestros corazones. Ya no estamos bajo la sombra de los sacrificios. No, ya no estamos bajo la sombra, lo dice muy bien Hebreos 10:1, la ley era sombra. Ya no estamos bajo la sombra. Cumplimiento es Cristo. Cristo es nuestro sustituto. Estamos en Cristo por causa de Cristo. La fe en Cristo y lo que Él hizo en esa obra consumada, Gloria a Dios. consumada en la cruz del Calvario. Espero que se haya entendido, pero plenamente, porque es tan importante poder entender esto. Tú sabes que antes de terminar este segmento, quiero volver a dar gracias al hermano Juan Pablo Martínez. Y como dijimos en un comienzo, ustedes pueden visitar su sitio ahí en el canal, ustedes pueden visitarlo en el canal de YouTube bajo Romanos 1:16, Juan Pablo Martínez Menchaca. Aquí ponemos el nombre. Y atrévete a apoyar ministerios como estos que tienen sana doctrina. Atrévete a patrocinar ministerios que de verdad tienen la sana doctrina. Así exactamente. Bueno, tenemos que tomar una pausa y ya regresamos. Acuérdese que si le gusta, denle un like y compártalo. A continuación tenemos una alabanza.